las 7:40 vamos a seguir analizando los temas. Mauricio Darcón está con nosotros para analizar lo que hizo la Asamblea el penúltimo día del año. Ya cuando habían la semana anterior anunciado que terminaban su trabajo y que cada cual se iba de vacaciones y que la Asamblea era una maravilla, que había hecho cosas importantísimas del año pasado y que se preparaban para un 2020 venturoso. Resulta que Litardo lo llama el 30 de diciembre porque no sé qué pasó, Mauricio, se olvidaron, se les pasó, no se dieron cuenta, algo así como hicieron con la reforma a la ley de comunicación, que después se dieron cuenta de lo que habían aprobado, que no estaba presupuestado lo que habían aprobado y terminaron aprobando lo que no sabían que iban a aprobar. ¿Qué pasó el 30 de diciembre en la Asamblea Nacional? Buen día, Milton, un saludo a quienes nos escuchan y un saludo efusivo para que este 2020 sea un año lleno de cosas positivas y que cuestiones como las de la Asamblea Nacional a fin de año no se hagan presentes en 2020. Creo que es importante, y para que los oyentes nos comprendan bien, creo que hay que hacer primero un resumen de los hechos. Como ustedes saben, el presidente de la República envió una ley orgánica en materia económica con urgencia, después de que la Asamblea rechazó un primer proyecto que envió el Ejecutivo. Esta ley se aprobó por parte de la Asamblea Nacional el día 9 de diciembre. Ajá. Y el presidente, después de la aprobación de la Asamblea como corresponde, envía un veto parcial, una objeción parcial, el 14 de diciembre. La Asamblea sesiona 3 días más tarde y lo que hace es allanarse a 11 de las 13 objeciones que tenía el veto del Ejecutivo. Se ratifica, es decir, rechaza el veto en una de estas objeciones, pero deja en el aire la 9ª objeción. Uh-huh. ¿Y por qué digo deja en el aire? Porque no vota para rechazar la observación, la objeción del Ejecutivo, ni vota por su allanamiento. Queda en el aire. Ahora, con esos hechos, creo que es necesario irnos a la Constitución en primer lugar. El artículo 138, cuando habla precisamente de los vetos que emite el presidente de la República, dice que la Asamblea debe examinar una objeción parcial en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de su entrega. Y voy a hacer una pausa acá. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo presenta su objeción parcial el día 14 de diciembre. Y esta es una ley económica que incluye reformas tributarias, con lo cual la ley debería, idealmente, de acuerdo al interés del Ejecutivo, quedar aprobada y en vigencia hasta el último día hábil del año 2019, para que entre en vigencia el siguiente periodo fiscal, que arranca el 1 de enero del 2020. Ahora viene el punto, los 30 días. Se cumplió con las justas, ya está en vigencia. Pero ahí viene el problema. Ajá. Porque los 30 días del veto, si se presentó el 14 de diciembre, se cumplían el 13 de enero, es decir, ya en un nuevo periodo fiscal, con lo cual cualquier reforma posible que se apruebe en enero entraba en vigencia para el año fiscal 2021. Ojo, y ahí viene el tema. La Constitución, ¿qué es lo que dice? Que se puede la Asamblea allanar o votar, y que la única forma de que una objeción parcial entre automáticamente en vigencia, para que nos comprendan claramente nuestros escuchas, es cuando haya transcurrido este periodo de los 30 días. La Constitución dice, si la Asamblea no considera la objeción en el plazo señalado, en los 30 días, se entenderá que se ha allanado a esta. Ahí es cuando se produce esto que se ha denominado allanamiento tácito. Y eso es además ratificado por el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si es que efectivamente no lo vota, si es que efectivamente no vota por allanarse o rechazar este veto. Aquí pasó que sí votaron por allanarse a los puntos del veto,
pero se les olvidó uno. Se les olvidó uno. Por lo tanto, ese uno, si es que la Asamblea no votaba por allanarse o rechazarlo, entraba en vigencia transcurridos estos 30 días, es decir, durante la primera quincena de enero del 2020. Y por lo tanto, ese punto específico de reforma tributaria no podía entrar en vigencia para el periodo fiscal, o sea, que es este que estamos viviendo, el 2020. Los 13 se olvida uno y ese uno invalida todo. No, ese uno queda en el limbo. ¿Y Solo por uno. qué? Es que vamos, ¿y por qué invalida todo? Porque una ley no puede entrar en vigencia parcialmente, en este caso, en función de los vetos, y eso es lo que se dijo. Hubiera sido inconstitucional, además, si es que sin pronunciamiento de la Asamblea, el registro oficial decía: publiquemos por orden, porque quien ordena la publicación en el registro oficial es el presidente de la Asamblea, publiquemos por orden del presidente de la Asamblea este pedazo de ley y esperemos a que pase el tiempo para publicar el otro pedazo y ponerlo en vigencia. Entonces, esta actuación que dejó en el limbo una de las objeciones terminaba invalidando todo el proceso, porque no se puede ni se debe votar o conocer o poner en vigencia parcialmente este tipo de vetos. El veto es uno solo, y eso lo hemos discutido incluso cuando en ocasiones anteriores la Asamblea Nacional ha interpretado formas de allanamiento o de rechazo del veto presidencial. 7:46, hablamos con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, ahora, ¿por qué se olvidaron ese uno, ese artículo? Son cuestiones que ya han sucedido en la Asamblea Nacional, actuaciones negligentes que incluso en estos días, como ustedes deben haber visto, provocaron la baja de quien estaba hecho cargo de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, el doctor John de Mora, quien renunció, no por negarse a participar de este tema, sino porque en definitiva convocar para que se viole la Constitución, de acuerdo a lo que manda el artículo 138, le hubiera a él acarreado responsabilidades incluso penales. Así es que se convoca a una asamblea, a una sesión de pleno de la asamblea el día 30 de diciembre, y lo más gracioso de todo es que, teniendo la posibilidad de hacer bien las cosas, es decir, convocar a la sesión para que la asamblea discuta, así sea brevemente, la objeción parcial que quedó en el limbo, y resuelva, es decir, se allane con votos a la objeción, o la rechace y se ratifique en su propuesta inicial con votos, terminan aprobando una resolución, por demás inconstitucional, por supuesto, en el que se dice que, como ya se discutió y no se contó con los votos suficientes para su ratificación, ha quedado prácticamente aceptada, y lo más grave, que la resolución dice de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, lo cual es totalmente irregular. Ahora, aquí pasaron cosas extrañas, todo es extraño. Sí. Extraño que pasaron algunos días entre la aprobación del veto o el allanamiento del veto y que el presidente se le ocurre convocar el 30 de diciembre a una sesión para resolver este tema. Y ojo, Milton, cuando varios legisladores y cuando varios expertos que trabajan en la Asamblea Nacional ya le venían diciendo, después de esta sesión que tuvo lugar el 17 de diciembre, ya le dijeron: no puede, cuidado con publicar la norma, cuidado con cometer estos errores, y deja que pase, como tú bien dices, 13 días entre el 17 y el 30 para llevar a cabo la sesión, con una convocatoria por demás apresurada, cuando los legisladores no están en la ciudad, y prueba de ello es que son poco más de 70 de 137 quienes sesionan. Se aprueba con 61 votos, y otra cosa extraña es que José Serrano sea quien mocione el tema. No entendí nada, ahí sí ya no. Bueno, no importa, insisto, no importa ni siquiera quién mocione. No importa. A mí me sorprende también un tema de votos. Pero es que el manejo político que se ha dado en este tema es bien raro. Sí, es totalmente extraño, porque además algunos legisladores de Creo, que en más de una ocasión se han manifestado contrarios a ponerle más impuestos a la gente, terminan votando por una reforma que, así nos digan que no, trae nuevos impuestos, porque desde el día de ayer, que ya entró en vigencia esto, por ejemplo, Milton, nuestros planes de telefonía celular y los de millones de ecuatorianos ya graban el 15% del impuesto a los consumos especiales. Cuando esto es ya servicio básico, ¿no?
Hay gente que ya no tiene telefonía fija y el teléfono celular lo usa como su servicio básico de telecomunicaciones. A fin de mes va a ser más cara la factura. Pero si yo fuera Andrés Michelena te dijera, pero cambia el teléfono que te va a salir más barato. Ah, claro, sí, sí. Mauricio, a ver, si es que no convocaba la sesión del 30, que tú dices que la resolución es inconstitucional, ¿qué pasaba? No podía publicar en el registro oficial. No podía entrar en vigencia. ¿Y si publicaba en el registro oficial? Se cometía otra inconstitucionalidad. O sea, estaba hablando de dos inconstitucionalidades. Pero por supuesto. Una cometida y otra por que se iba a cometer. Y producto de novatadas legislativas, con todo el respeto a las autoridades de la Asamblea, creo yo por no saber escuchar, porque como te digo, en la Asamblea hay legisladores con trayectoria, hay gente que conoce de técnica legislativa, de procedimiento parlamentario, que domina estos temas. Hay asesores de legisladores que están años en la Asamblea Nacional, que no ocupan el puesto por cuestiones políticas, sino por su experiencia y su conocimiento de la materia, que ya anticiparon lo que podía pasar. Sin embargo, he aquí los resultados. Bueno, ¿qué tiene que pasar con la ley ahora? Bueno, ya la ley entró en vigencia, se publicó en un suplemento del registro oficial el 31 de diciembre, que además hay que hacer un paréntesis, será el último registro oficial que se imprimió oficialmente, porque ya el registro oficial por orden de la Corte Constitucional es público y de libre acceso incluso en formato digital, pero se publicó en un suplemento del registro oficial el día 31 de diciembre, ¿no? Así es que este rato lo único cierto es que ya hay una nueva ley tributaria en vigencia, hay nuevos impuestos para los ecuatorianos, sí, por otro lado hay cuestiones de, por decirlo de alguna manera, perdón de multas, de intereses de aquellos estudiantes que recibieron créditos educativos por parte del Estado para estudiar sus maestrías y doctorados afuera, pero principalmente es una nueva ley tributaria que entra en vigencia para este año 2020. Pero con este tema que tú consideras inconstitucional, ¿no le pasa nada a la ley? Bueno, habrá que ver quiénes ejercen, porque ya hemos visto algunos pronunciamientos. Habrá gente que respecto, sí, han habido pronunciamientos especialmente del sector empresarial, de los gremios empresariales, que ya han mencionado una posible acción de inconstitucionalidad, entre ellos el mismo 30 de diciembre el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, criticaba precisamente la forma en la que se aprobó el veto. Yo solo hago la observación porque él menciona la cantidad de votos hubiera sido la correcta siempre y cuando se vote el veto, no la resolución, pero eso mismo dice, y su frase final de un tuit que envía dice: ya veremos si el proceso se apegó a lo que manda la Constitución, con lo cual nos deja ver que podría iniciar acciones de inconstitucionalidad. Y es un tema que ya lo venía anticipando. Los gremios empresariales decían: no se puede poner en vigencia una norma cuando ya se ha cometido una inconstitucionalidad, y lo actuado por la Asamblea el día 30 de diciembre también es inconstitucional. Así es que veamos si algún gremio empresarial o algún abogado constitucionalista experto en estos temas, o algún incluso miembro de la propia Asamblea Nacional que no participó de la sesión o votó en contra, termina llevando adelante una acción contra la Corte Constitucional que tendría un camino bastante fácil, ¿no? Simplemente aplicar lo que dice el artículo 138 y decir: este es el procedimiento fijo establecido para la discusión y aprobación de las objeciones parciales, y no es que la Asamblea puede darse el lujo de interpretar su acción y decir así es como se tiene que votar o así es como se tiene que resolver una objeción del Ejecutivo. 17 de diciembre fue la sesión de la Asamblea en la que se ayudaron a 11 de los 13 observaciones del Ejecutivo, así es. Del 17 al 30 pasaron 13 días. 13 días que no se daban cuenta del error o que buscaban la forma de salirse. Pero insisto, yo te voy a mencionar, Milton, dos nombres. André Benavides es asesor de la Asamblea Nacional, de una de las legisladoras, además, que forma parte del grupo de gobierno. Ya anticipó, cuando la Asamblea empezó a tramitar estos temas, cómo iba a pasar si es que se entraba, si es que se ponía en vigencia. Y decía, voy a mencionar simplemente una de sus frases, dice: publicar una ley sin que haya terminado el procedimiento de formación legislativa acarrea una inconstitucionalidad por la forma
y el publicar con un falso allanamiento responsabilidades de orden penal. Esto antes de la sesión del 30 y antes de la convocatoria de la sesión del 30. Abogados expertos de fuera de la Asamblea Nacional, como Eduardo Carmignani, también mencionaba y decía que era una inocentada anticipada. Y él dice, o sea, no puede ser que el secretario de la Asamblea certifique un falso allanamiento expreso a una objeción presidencial. Por eso se produce la renuncia de John de Mora, falsedad castigada con prisión de hasta 7 años. Es decir, ya se vino anticipando. Pablo Santillán, otro experto en temas legislativos que trabaja como asesor en la Asamblea Nacional, también lo venía diciendo desde que sucedió la sesión del 17 de diciembre, antes de la convocatoria. E incluso cuando ya sale la convocatoria, le manda un mensaje al presidente de la Asamblea y le dice, no hay nada que analizar de acuerdo a la sesión que usted convoca. Usted simplemente en la sesión mocione el allanamiento, o que alguien mocione el allanamiento a la 9ª objeción que quedó en el aire, que se vote ese allanamiento y quede el procedimiento subsanado. Pero salen con este tema de la famosa resolución, lo cual es una barbaridad, y como digo, trataron de subsanar una inconstitucionalidad con otra. Veamos las consecuencias que eso jurídicamente trae, si es que obviamente se actúa de manera responsable presentando una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Pero fíjate, aquí tengo un mensaje del 20 de diciembre de Fabricio Vela, y me advierte del tema. Me dice, es grave por esta omisión. Si no resuelven eso, la ley no podrá ser publicada en el registro oficial. Un periodista el 20 de diciembre. Otro periodista 10 días antes. Que en este caso Fabricio Vela es de nuevo, experto en los temas legislativos, cubrió la Asamblea durante más de una década, desde que era incluso Congreso Nacional, y que se conoce al derecho y al revés del procedimiento normativo, así es que tampoco es un tema de abogados exclusivamente, ya es un asunto frecuente. Más de una persona en medios de comunicación, en redes sociales, anticipó las consecuencias de esto, y pues ahora tendremos que ver, Milton, cómo termina este tema. Bueno, ¿no? si ya se olvidaron, si ya pasó lo que pasó el 17, ¿cómo debían resolver este tema para que no esté cuestionado? Fácilmente, en la convocatoria que se hace el día 30, decir, tal como menciona Pablo Santillán, vamos a mocionar que un asambleísta mocione el allanamiento, o bueno, si es que no están de acuerdo, mocione el rechazo a la objeción 9ª del veto presidencial, que se vote esa moción y que simplemente ahí sí se diga se aprobó o se rechazó. Votos hubo, por eso digo, respecto a lo que mencionaba el presidente de la Cámara de Comercio, él dice con apenas 61 votos. Según lo que dice el artículo 138 de la Constitución, no se necesita ni siquiera la mayoría absoluta en el caso de veto. Ojo, en el caso de veto dice claramente, cuando dice, la Asamblea examinará la objeción parcial dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de su entrega, y podrá en un solo debate allanarse a ella y enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría de asistentes a la sesión. La sesión se instaló con poco más de 70, se instaló con quórum el día 30 de diciembre. Los 61 votos bastaban para, con votación, allanarse a la observación presentada por el Ejecutivo, pero bajo ningún concepto, porque eso es totalmente irregular, aprobar una resolución, y una resolución en la cual, y me voy a permitir leer el artículo 1 de la resolución, en el que se dice, en la sesión tal de 17 de diciembre, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció la objeción parcial remitida por el presidente de la República en un solo debate como corresponde constitucionalmente. Y ahí mismo dice, se allanó y ratificó respectivamente sobre las objeciones parciales, y que en relación a la objeción 9ª sobre la disposición general 5ª del proyecto de ley, no se contó con los votos suficientes para su ratificación. Esta ha quedado aceptada por parte de la Asamblea Nacional de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. O sea, es una barbaridad que además en la resolución se diga que no se contó con los votos suficientes para su ratificación, con lo cual el único camino posible era esperar, en este caso, al 13 de enero, y por lo tanto la ley no podía entrar en vigencia para el año 2020. Ahí mismo están reconociendo que no hubo los votos en una votación,
pero en ninguna parte de la Constitución ni de la ley orgánica existe este allanamiento tácito por falta de votación para que se haga mención a que todo ha quedado aceptado de conformidad con el ordenamiento jurídico o la reglamentación vigente. Eso es una barbaridad. 8 de la mañana conversamos con Mauricio Darcón, director de la Fundación Democracia y Desarrollo, ¿no? Ciudadanía y Desarrollo. Cambiaste el nombre. Es que quería hablar de democracia, del código de la democracia. Ya pasó el tema de la ley y este relajo del 30 de diciembre. La ley empezó a regir hoy. Hay cosas que hay que hacer este año y son muy importantes. El código de la democracia. El código de la democracia que fue aprobado por la Asamblea y se espera un veto. ¿Hay o no hay veto? El presidente, ¿qué debería hacer sobre este tema? Esto va a marcar la cancha, de alguna manera, alguna cancha para las elecciones del próximo año. Bueno, y desde algunas organizaciones hemos discutido y enviado al presidente de la República una propuesta de cierta parte de lo que consideramos debería ser veto en el caso del Código de la Democracia. Nos reunimos en este caso el día 21 de diciembre para terminar una discusión que inició días atrás para tener muy en claro una propuesta de objeción parcial para temas relacionados con transparencia electoral, por un lado, otros temas relacionados con los documentos que se tiene que hacer o que se tiene que aceptar para que el ciudadano ejerza su derecho al voto, y también un par de temas que creemos que son importantes, como plazos que se aumentan, yo diría perjudicando el proceso electoral, para que, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral conozca de los recursos y de las acciones que interpongan los sujetos políticos, ¿no? Imagínense, en ese caso, lo aprobado por la Asamblea Nacional amplía a 15 días el tiempo en el que el Tribunal Contencioso Electoral puede conocer y resolver sobre una acción presentada ante sí. Imagínense cuando hay un proceso electoral en 45 o en 60 días, que se tome 15 para resolver, cuando eso también puede ser nuevamente objetado y presentar otros recursos, puede entorpecer el proceso electoral. Así es que hemos presentado esta propuesta y esperamos que el Ejecutivo pula, ahí sí a través de su capacidad de objetar una ley aprobada por la Asamblea, para que haya, yo diría, mejoras a lo que aprobó la Asamblea Nacional, ¿no? Nunca será suficiente lo que se ha hecho. Además de esto, creo que debe abrir las puertas a que tan pronto estas reformas entren en vigencia, empecemos a discutir más reformas. ¿Hay algo urgente que debería vetar el presidente? No, de negativo no. Yo creo que hay cosas, insisto, para mejorar. ¿Qué? Sí, no, en constructivo algunos temas, y voy a mencionar uno que quizá a propósito de la coyuntura también nos ha hecho mucho ruido. Hay una propuesta de que, a propósito de la acción de queja que se presenta ante el Tribunal Contencioso Electoral, dice: no podrá sancionarse con suspensión de derechos de participación ni con destitución del cargo a los consejeros del Consejo Nacional Electoral y a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. No hay que legislar ni se debe legislar para la coyuntura. Ustedes deben tener claro que hay ya una acción de queja que fue presentada contra ciertos miembros del Consejo Nacional Electoral, que terminó en una sanción de multa, y que hay dos, yo conocía de una, pero me han aclarado hace pocos días que hay una segunda acción de queja presentada en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, que con la normativa vigente podría terminar en su destitución. Este es el artículo que debe ser observado por el presidente de la República, porque a propósito de estas acciones no se puede ni debe otorgar un estatus especial a ciertas autoridades para que tengan privilegios respecto del resto de mortales, por así decirlo, ¿no? Más aún cuando hay procesos en marcha con la normativa que está vigente, ¿no? Y creo que ese es quizá uno de los puntos urgentes a atender.
Los otros, como digo, para mejorar temas relacionados con el registro electoral, creemos que es importante esto de mantener un estatus activo y pasivo en el registro electoral, pero no en estricto sentido como lo ha hecho la Asamblea, manejar un doble término, un doble registro, incluso registro electoral activo y pasivo, el registro electoral es único, o de incorporar otros documentos para que sirvan en el caso de votar, como es un documento de censo, en el caso de temas de migrantes, ¿no? Además, creemos que hay, insisto, algunos temas que pulir, ya no en la vía del veto, sino más bien quizá en una nueva propuesta de reformas al Código de la Democracia para dar más y mejor transparencia a los procesos electorales, al financiamiento de la política, pero lo único cierto es que ya en este caso el tiempo empieza a correr, ha corrido ya, y que quedan pocos días para que el Ejecutivo presente este veto. Incluso desde el Observatorio Ciudadano Electoral, desde Ciudadanía y Desarrollo, desde otras organizaciones, la Mesa de Convergencia, hemos presentado un pedido al presidente acompañando este texto alternativo para que podamos juntarnos y expresarle nuestras preocupaciones, nuestras observaciones en vivo. Así es que esperamos que esto pase en estos primeros días del año y pueda salir, insisto, un veto que no genere ningún cortocircuito en la Asamblea Nacional, sino que por el contrario le mejore aquello que ya la Asamblea de por sí aprobó. Ahora, aparte de toda esta reforma que se hizo, que es importante para las próximas elecciones, la Asamblea inicia o va a iniciar su etapa de fiscalización del 2020 con el juicio político a Diana Tamainte. Tener una presidenta del Consejo Nacional Electoral procesada políticamente, posiblemente destituida, no abona en nada el tema de que este año preelectoral el CNE tiene que concentrarse en organizar un proceso limpio y transparente que no sea cuestionado como el del año pasado. Lamentablemente estamos frente a procesos políticos, por eso se llama juicio político, y creo que hay que ver más allá de simpatías o antipatías de bloques legislativos respecto de ciertos personajes, y la acción de la institución Consejo Nacional Electoral es la que quizá molesta y le genera preocupación a la ciudadanía. No creo que sea incluso un asunto de mayorías y minorías. Esta guerra que se da, o esta pelea permanente que se ha dado entre 3 miembros de mayoría y 2 miembros de minoría, han pasado así desde que llegaron. Pero Milton, no afecta ni perjudica a una persona en específico, afecta a la institucionalidad, y eso es algo que lamentablemente algunos consejeros no comprenden. No creo que sea un asunto de que uno empiece una sesión cuestionando que le han suspendido la cuenta de Twitter, que enfoque buena parte de esa sesión a pelear por quién le quitó o no la posibilidad de expresarse a través de una cuenta de Twitter, que por otro lado se acuse de tener personas calentando un asiento sin ser funcionarios del CNE, armando cuentas troll para atacarse entre sí. O sea, estamos a puertas de un proceso electoral. Y eso se refleja en el trabajo, como tú dices. Solamente un ejemplo, antes de las elecciones del año pasado, de marzo anterior, 2 días antes no sabían cómo contar los votos para el Consejo de Participación Ciudadana, no se ponían de acuerdo. No, y ese es el problema que le presentan al ciudadano, que desconfía de la institución electoral, es decir, estas pugnas internas que se están dando. Insisto, no afectan a una persona en específico, no afectan a un consejero en específico, afectan a la institución. Yo creo que si uno revisa números, y la ciudadanía podrá decir, la institución con menos credibilidad en este país podría ser la Asamblea, yo creo que podría ser el Consejo Nacional Electoral, porque la gente no confía, la gente tiene miedo de lo que pueda suceder, más aún cuando estamos a semanas de que ya inicie el año electoral. Recordemos que las elecciones presidenciales se darán en febrero de 2021 y hay una cuenta regresiva. Han ofrecido cambiar el sistema informático, tendrán que hacer seguimiento para quienes hacen campaña anticipada. Pero Milton, algo tan simple como la invitación a organismos internacionales para hacer vigilancia, seguimiento, observación electoral, no puede ser objeto de las pugnas de los miembros del Consejo Nacional Electoral. O sea, no puede ser que se demore una cantidad increíble de tiempo
hasta que pueda finalmente decirse ya estamos de acuerdo, votemos los 5 para una invitación, por ejemplo, a la Unión Europea a hacer observación electoral. Esos temas ya son de bastante sentido común y no deben estar de ninguna manera atados a estas pugnas internas. Y como tú bien dices, se ha hecho una oferta de cambiar el sistema informático. Hay temas de transparencia electoral, de transparencia política, que dependen de modificar resoluciones al interior del CNE. Pero ni en eso hay acuerdo, Mauricio, porque esperemos. Mientras Atamaín dice que tienen ni sé cuánta plata para cambiar el sistema informático, Verde Soto dice, si no hace falta cambiar el sistema informático. Pero es que, insisto, ahí viene el tema. Y cuando debería darse un debate serio y responsable, invitando a los actores relevantes que conocen del tema, entramos en la pugna de tú contrataste, no contrataste, tú calientas el asiento, tú tienes un ejército de trolls, tú me suspendiste la cuenta. Yo hago un llamado público a los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral a actuar de manera responsable y comprometida con el país y con los ecuatorianos. Lo que está en juego dentro de pocas semanas, que es un proceso electoral para una nueva asamblea, para un nuevo presidente de la República, demanda responsabilidad de sus autoridades, demanda que haya unidad para trabajar de cara a obtener, por ejemplo, un presupuesto, que no vuelvan a darse problemas como los que se han dado, de recortes presupuestarios para el funcionamiento de las instituciones electorales, que no vuelvan a darse problemas respecto a la contratación de personas que van a tener a su cargo los sistemas informáticos. Actúen con responsabilidad. No puede ser que una institución que va a estar a cargo de un proceso electoral siga perdiendo el tiempo en sus sesiones, discutiendo, como digo, por ejemplo, si se suspendió o no se suspendió una cuenta de Twitter, o quién es más guapo y quién tiene más seguidores, o quién conoce más sobre un tema, quién es más estudiado, quién es más inteligente. Ya superen. Creo que en este país tuvimos suficiente tiempo a autoridades que actuaron de manera inmadura e irresponsable. Y creo que es momento de dar vuelta a la página y que este 2020 traiga acciones serias y responsables por parte de esas autoridades que tienen a su cargo un proceso electoral. Y en este caso, por último, y creo que eso también debemos decirlo, si se lleva adelante un juicio político, que nuestros legisladores también actúen de manera responsable y no lo hagan de manera direccionada por simpatías o antipatías, y revisen bien en todo caso las actuaciones para ver si el juicio político procede o no contra todos los miembros del Consejo Nacional Electoral. 8:13, conversamos con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, ya, hablemos ahora del tema de la pre-campaña o el año preelectoral. Ya sabemos lo que tenemos del lado del organismo rector. ¿Qué esperamos? ¿Qué figuras políticas pueden aparecer? ¿En qué ruta crees tú que va a ir el país este año? Bueno, creo que es bastante viable con el número de organizaciones políticas que están vivas de este momento, considerando además, ojo, que el Tribunal Contencioso Electoral volvió a la vida a un número, yo diría, alto de organizaciones políticas que habían sido dadas de baja por parte del CNE, que se dé un efecto similar al de las elecciones seccionales, en el que haya tal nivel de fraccionamiento del voto popular, que tengamos quizá para la presidencia candidatos que accedan a una segunda vuelta con el 20%, con el 25%, veremos qué pasa, que además con un nuevo, bueno, yo no diría ni nuevo porque ya estuvo en vigencia, sino con un sistema electoral cambiado, reformado, para elegir a los asambleístas, se dé mayor fraccionamiento también en el número de representantes ante la Asamblea Nacional, y pues veamos en definitiva con qué legitimidad entran esas autoridades en funciones en el 2021. Hemos visto un sinnúmero de precandidatos, incluso precandidatos que aún no tienen sujeto político que los ampare, y que de momento ya superan la decena. Así es que veamos en definitiva qué es lo que pasa, pero creo que los ecuatorianos no debemos olvidar lo que sucedió en marzo de 2019 con la elección de los gobiernos seccionales. O sea, ¿quieres decir que podría haber un voto rechazo que
que elija una figura o que dé paso a una figura que, digamos, no sea conocida. No, y en definitiva, como digo, que haya personas que entren a una segunda vuelta electoral con lo que los propios ciudadanos consideran insuficiencia de votos, porque hay crítica de ciudadanos, y yo no me voy a referir únicamente a Quito, sino a otros cantones del país en los que se dice, por ejemplo, fue electo alcalde con el 20%. Recordemos que en la provincia de Pichincha tuvimos un alcalde electo con el 13% de los votos, producto de esta fragmentación. Así es que no nos sorprenda, y este ya es un llamado a los ciudadanos, que no nos sorprenda que en las elecciones presidenciales ocurra un efecto similar, porque si tenemos una papeleta como la que tuvimos para la alcaldía de Quito, con tal cantidad de candidatos, es posible que la votación se fraccione de tal manera que, como digo, accedan a una segunda vuelta, dos candidatos, puede ser conocidos, desconocidos, outsiders o como quieras llamarse, pero con una votación de 20-25%. Pero fíjate que la penúltima vez que hubo segunda vuelta, que fue en el 2006, sí. Noboa tuvo 26%, casi 27%, y Correa casi 23%. Y ojo, ahí ni siquiera estaba aún tan fraccionada la papeleta. No tuvimos tal cantidad de candidatos como los que podríamos tener ahora, y eso creo que es importante, y gracias, Milton, por recordarlo, porque en esas elecciones presidenciales del año 2006 tenemos que ver también que el porcentaje de votos que obtuvieron los siguientes candidatos también fue considerable. En tercer lugar, recordarás tú, quedó Gilmar Gutiérrez 17%. De Sociedad Patriótica con más del 17%. Y en cuarto lugar, León Roldós, que vive en alianza con su movimiento, la Red Ética y Democrática y la Izquierda Democrática, con cerca del 15%. Es decir, 4 candidatos concentraron el 80% de los votos. Así es que veamos. Quinta Viteri, ¿no? Quinta, sí, 9%. Quinta con casi el 10%. Ya los demás fueron candidatos residuales. Luis Macas, Fernando Rosero, Marco Proañomaya, que estuvo aquí hace un momento, Luis Villasís del NPD, Jaime Damerval, Mauricio Larrea, no me acordaba, el hermano de... Así es. Ajá. Marcelo Larrea. Sí, el que andaba en caballo con espada, ¿no? Claro. Lenin Torres tuvo el 0.28 y Carlos Añay de la Bastida el 0.25%. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bueno, ya se me... Y para que tú veas, y es gracioso porque acabamos de revisar nombres y cifras de hace 14 años. Hace 14 años. Y tú vuelves a ver 14 años más tarde nombres muy parecidos en la escena electoral, porque ves resucitado el partido que ya no se llama PRIAN, sino Adelante Ecuatoriano Adelante, de Álvaro Noboa, que muy probablemente presente candidato presidencial. Mira, en la última elección no estuvo. Ves a uno de los hermanos Gutiérrez, porque Lucio Gutiérrez ya ha hablado de su posible candidatura presidencial para 2021. Ves además dentro de ese catálogo de candidatos a quien quedó último en el 2006, Carlos Añay de la Bastida, quien también habla de una precandidatura para el 2021. Es decir, 14 años más tarde seguimos incluso viendo los mismos nombres, con lo cual creo que hay que echarle ojo a que la renovación en la política, a que el relevo generacional de la política no va a pasar por lo que se apruebe en reformas al Código de la Democracia, exigiendo paridad de género o exigiendo una cuota de jóvenes, sino con acciones responsables de esos sujetos políticos que deben ya de una vez por todas quitarse ese carácter caudillista, ese carácter personalista de los sujetos políticos y empezar a foguear nuevas figuras. Ahora, que creo que este país las tiene. Lo único cierto es que Lasso es el único candidato oficial. De su propia boca ha dicho que va a ser candidato. Pero si lanzó su candidatura para 2021, si no estoy mal, en 2018. En el 2013. Así es que sí, pero para esta específica, recordarás tú, ya en 2018 dijo, voy a ser candidato en el 2021. Hemos oído otros precandidatos. Jaime Nebot. Bueno, ese no tan cierto, él porque calculará él también está hasta el último minuto. Efectivamente, pero vemos precandidatos que ya están en campaña, como Fernando Balda. Ya. Por ejemplo, no sabemos ni siquiera qué organización política lo auspicie, pero ya tiene incluso en sus cuentas de redes sociales, vamos al 2021 por un Ecuador mejor. Así es que él también ya está
candidatizado, autocandidatizado, no sabemos, como digo, ni siquiera por qué organización política, como candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia. Ya Lucio Gutiérrez, como digo, también ha mencionado esos temas, ya presenta incluso en su agenda de medios, en las imágenes de su agenda de medios en redes sociales, Lucio Gutiérrez Borbúa 2021. Ajá. Así es que también es un precandidato, y creo que, de nuevo, volviendo al tema del Consejo Nacional Electoral, en lugar de estar en pugnas, podrían, por ejemplo, este rato estar pendientes de lo que hagan esos precandidatos, para que cuando efectivamente concreten su candidatura, se les puede imputar la precampaña, pues. Pero ojalá se le impute a alguien alguna vez en la vida, pues. Bueno, y creo que, de nuevo, tampoco todo podemos dejarlo en manos de las autoridades, Milton. Creo que hay una acción responsable por parte de la ciudadanía, de las organizaciones, de la sociedad civil, para vigilar lo que se hace dentro de los sujetos políticos y en el liderazgo de esos sujetos políticos. Como mencionamos nosotros hace pocas semanas, en el caso de Ciudadanía y Desarrollo, estamos ya trabajando en la puesta en marcha de un observatorio al financiamiento de la política. Vamos a empezar a trabajar de manera ordenada, metodológica y sostenida, cómo se financia la política, no solo las campañas electorales, porque ese es quizá el origen en buena parte de la corrupción, y creo que hay otras acciones de sociedad civil muy responsables de fortalecimiento de organizaciones políticas, de trabajo en ética en las organizaciones políticas, que va a fortalecer el trabajo que por ley le corresponde a las autoridades electorales. Para finalizar, no puedo dejar de preguntarte tu opinión sobre dos sectores importantes, o dos sectores activos, digamos, ¿no? El gobierno y el correísmo. ¿Cómo los ves para las elecciones? Bueno, creo que independientemente de Lenín Moreno no va a ser candidato. Eso iba a decir, independientemente de las cifras que se presenten, en el que se dice que Lenín Moreno no tiene credibilidad, que no tiene una imagen positiva, hay un número que sí le da credibilidad o que le ve como positivo lo que se ha hecho, que no es una cifra despreciable. A propósito del fraccionamiento electoral, creo que el partido de gobierno está seriamente afectado, pero algo hará. No creo que se dé el lujo de no participar en el proceso electoral. Creo que además están promoviendo nombres, fogueando cuadros, están midiendo ¿qué pasa, por ejemplo, con el vicepresidente Sonnenholzner? No en vano ha aparecido en encuestas. Creo que es el único nombre que realmente tienen, porque María Paula Romo, si bien puede ser un punto fuerte en el gobierno, el cargo no le ayuda mucho, ¿no? No, exacto. Un ministro de gobierno siempre se va a es difícil, efectivamente, sí, más aún cuando hay protestas, cuando hay fuerza pública o manejo de fuerza pública de por medio. Pero veamos cómo actúan. No creo, insisto, que el partido de gobierno se dé el lujo de no participar. Una prueba de ello es que ya con imagen afectada participó del proceso electoral de las seccionales de 2019. No es que haya obtenido los mejores resultados, pero participó. Del lado ¿Pero será que van con su partido, con Alianza País? Veremos. Alianza País, escucha sobornos 2012-2016. No, y quién sabe qué más puede escuchar, pero lo cierto es que esa organización política existe, está vigente, tiene una directiva. Incluso creo que el presidente actual de Alianza País es precisamente Lenín Moreno. Hubo incluso, como recordarás tú, una pugna, incluso problemas legales por ese liderazgo. Del otro actor que Después me preguntas, se fueron llevando las computadoras y grafiteando, ¿te acuerdas? A que veas. Pero del otro actor que tú me preguntas, creo que evidentemente es un sujeto político vivo, fortalecido a propósito de acontecimientos recientes, que también jugará un rol, no sabemos cómo, pero es evidente que con sus mensajes, de nuevo a través de redes sociales, vuelve el liderazgo del expresidente Correa para un grupo específico, que además no obtuvo un resultado nada despreciable en las elecciones seccionales de 2019, ¿no? Así es que veamos cómo actúa, veamos qué bloque de legisladores puede poner. Y creo que siguiendo a esos dos, hay organizaciones políticas que obviamente van a hacer un papel fuerte en el próximo proceso electoral. El Partido Social Cristiano, creo, el movimiento indígena que resurgió con fuerza a través de Pachacuti y de la CONAIE en las protestas de octubre. Así es que veamos cómo se va decantando el tema. Ya creo que además en las próximas semanas se empezarán a concretar estas precandidaturas, empezaremos a ver con más fuerza la precampaña,
Y creo que más allá de lo que se presente por parte de las organizaciones políticas, la gran oportunidad la tenemos los ecuatorianos, como siempre, para premiar o castigar con nuestro voto, como corresponde en una democracia, para sancionar a aquellos que lo han hecho mal, a esas organizaciones políticas que han, por ejemplo, participado de manera activa en casos de corrupción, y premiar a aquellos que han actuado por lo menos en consecuencia con sus principios, nos guste o no, o que han actuado tratando de respetar o efectivamente respetando la Constitución y la ley. Creo que eso es parte de tener una ciudadanía responsable, una ciudadanía activa, y de arrimar de manera efectiva un poquito el hombro para construir un Ecuador mejor de cara a lo que se viene, que es un nuevo periodo presidencial y legislativo entre 2021 y 2025. Vamos a ver qué pasa. Este año es muy importante. 8:26. Mauricio Alarcón, muchas gracias, director de Ciudadanía y Desarrollo. Siempre un gusto, gracias. Vamos a la pausa y viene Diego Olmedo, analista económico, para hablar de qué nos espera en el ámbito económico este 2020.